Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Doy bienvenida a Víctor Morales, presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de la SUAI. Le invitamos por una cosa, pero vamos a terminar hablando de otra, porque hay cosas que pasan en las últimas horas. Por ejemplo, la salida de operación de Coca-Cola Sinclair del Sintanizagua, San Bartolo, entre otras unidades hidroeléctricas del SNI, el Sistema Nacional Interconectado, por la situación climatológica en la Amazonía. Hemos visto imágenes fuertes de crecidas de ríos, puentes que se han llevado, carreteras destruidas y ahora la generación eléctrica comprometida. ¿Cuán en riesgo estamos, ingeniero? Buenos días, que el operador SENACE ha pedido activar, y le voy a decir exactamente porque no entiendo mucho, garantizar el abastecimiento, ha pedido, déjeme leer exactamente, quiero leer exactamente lo que dice. Los grupos electrógenos de emergencia, ¿qué son los grupos de electrógenos de emergencia? Buen día. Buenos días, estimado Milton, buenos días, Verónica. Qué gusto saludarles. Un fuerte abrazo a quienes siguen esta transmisión. Recibo un cordial saludo del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de la SOAI. Efectivamente, como menciona Milton, el día de ayer se hizo público un comunicado del CENACE, ¿no? Que es el Centro Nacional de Control de la Energía, en donde básicamente se indica que debido a las fuertes lluvias que vienen aconteciendo en la Amazonía de nuestro país, el nivel de sedimento se ha incrementado considerablemente, lo cual hace que varias centrales, principalmente, bueno, todas hidroeléctricas, sufran desconexiones o lo que se denomina comúnmente quedarse fuera de línea o fuera de operación. Se menciona Coca-Cola Sinclair, del Sitanizagua, San Bartolo y entre otras unidades hidroeléctricas del sistema. Ante eso, ¿qué hace el SENACE? Le dice a todas las distribuidoras, recordemos que el año pasado, bueno, desde el 2023, está activado el esquema de generación de emergencia. Varias empresas, algunas instituciones optaron por colocar o activar sus generadores, ¿no? Que funcionan con combustibles fósiles, y eso lo declararon ante el SENACE. Entonces decía, yo tengo cierta potencia, eso el SENACE consolidó y quedó activado este esquema de generación de emergencia. Entonces, lo que hace el SENACE es decirle a las distribuidoras, por favor, notifiquen a todos sus generadores de emergencia que nos encontramos en esta situación, que el sistema se encuentra en una situación de operación riesgosa y que enciendan. Y todos los generadores desde el día de ayer, era desde las 2 de la tarde hasta el día 4, que se estima se tendrán estas lluvias bastante intensas con un nivel de sedimentos elevado. ¿Estamos en riesgo de tener apagones por esta situación? 1.500 megavatios de Coca-Cola Sinclair es mucho en este momento. Sí, bueno, en realidad es un poco, no es determinante el oficio, no dice por qué han provocado la salida de operación de importantes bloques de generación, y de ahí indica, ¿no? De se coge codo con 1500, del Citanizagua con 180, San Bartolo, pero esa es la potencia nominal de cada una de las centrales. No se indica si efectivamente toda esa potencia está afuera, pero para el hecho de pedir que activen en todo el país los grupos de generación de emergencia, indica que sí, por supuesto, hay un riesgo latente de que se podrían sufrir costes de energía no programados. Por eso, la urgencia y la solicitud mandatoria de que se activen los grupos de generación. Diego, buenos días. Lo que nos dice el gobierno es que dado que los embalses que abastecen al sector eléctrico y que se ubican en las provincias de Azuay y Cañar están llenos, sin embargo, dice cuando salen de operación estas centrales de generación importantes sube ese riesgo de desestabilización del sistema eléctrico. Es decir, están los embalses llenos, pero esto puede desabastecerse en cualquier momento. ¿Qué significa exactamente? Pues el tema es que debido a la gran cantidad de lluvia que ha existido, es más, el día de hoy amanecimos nuevamente con lluvias en el Austro, el embalse de Mazar, que es el más importante del país, se encuentra al 100% de su capacidad o de su volumen. Recordemos, en todo el complejo hidroeléctrico integral Pauta existe una capacidad de cerca de 1700 megavatios. Estos 1700
están garantizados, están firmes. Sin embargo, recordemos que la demanda del Ecuador está bordeando los 5.100 megavatios. Entonces tenemos los 1.700 de acá, tenemos otra potencia adicional en Minas San Francisco, estamos llegando en el austro a cerca de 2.000 megavatios, más lo térmico y la disponibilidad de todo el país. Estamos llegando a esta cantidad, digamos muy coloquialmente por las justas, estamos muy cercanos. Entonces, ¿qué pasa si siguen incrementándose los sedimentos o alguna de todas las centrales que están en este momento operativas se desconecta? Con seguridad el sistema pues va a sufrir costes no programados. Bien, estamos hablando con Diego Morales, presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de la SUAY. Vamos a otro tema. Ayer SELEC demandó por estafa a Progen. Eso por un lado. Y por el otro, justo coincide en que se le niega, el árbitro de emergencia le niega las medidas cautelares solicitadas por parte de Progen contra SELEC. Esto ya se convirtió en una novela que estamos cerca de que llegue al año. Y la generación, nada. Sí, lamentablemente siguen estando pendientes estos 150 megavatios de Progen, estos 91 megavatios de ATM y se encuentra en fase de adjudicación los 260 megavatios de Pascuales. Si sumamos todo esto, estamos hablando de cerca de 500 megavatios que el propio SENACE, no lo dice el Ciela ni lo digo yo, lo dice el SENACE. Recordemos que es de la entidad que tiene toda la información consolidada en tiempo real y puede emitir los criterios más técnicos en el país. El propio SENACE decía, necesitamos más de 900 megavatios para atravesar el periodo seco o de estiaje que se da en el segundo semestre de este año y 500 pues todavía no están listos ni disponibles. Si surge una preocupación, una alerta para que se levante esta energía térmica, porque necesitamos de energía firme, ya que en el estiaje la hidroeléctrica es la afectada, lo más pronto posible. Ante esto, algunas acciones, ¿no?, que siempre hemos venido sugiriendo como colegios, no solo el CIELA, sino todos los colegios del país, incluido el Colegio Nacional del Ecuador, un plan nacional de eficiencia energética que pueda reducir al menos unos 200 megavatios en la hora pico, reducción de pérdidas en la distribución. El promedio nacional se encuentra casi en 30 puntos porcentuales, que es un horror. Desde el 2018 hasta la fecha se han perdido más de 700 millones en pérdidas. Y también es necesario que se recupere toda la energía térmica posible que se encuentra a lo largo de todo el país, que recordemos, si es un diagnóstico, el año anterior sí se indicaba que había más de 500 megavatios que podían ser recuperados, es urgente que se lo haga. Usted ha dicho, ha mencionado el plan anual de inversiones y hay un déficit muy alto, una deuda grande del gobierno, solamente ejecutado el 5,98%, es decir, ni el 6% de ejecución del presupuesto. Esto sin duda pone en riesgo esa promesa de que no va a haber apagones. Sí, revisábamos una noticia en el portal Primicias, nos llamaba la atención fuertemente este porcentaje reducido de cumplimiento y más bien ahí recordar que el propio Plan Maestro de Electricidad indica que todo el sector eléctrico, la generación, la transmisión y la distribución, requiere una inversión acumulada de 10.000 millones de dólares para garantizar sostenibilidad energética para la siguiente década. Esto indica que necesitamos una cantidad abrumadora, ¿no? 10.000 millones, y de estos 10.000 millones, cerca de 300 millones redondeando tiene de presupuesto el Ministerio de Energía y Minas, y si no se lo ejecuta en los porcentajes adecuados, pues nos salta a la vista que la brecha sigue siendo enorme. Bueno, entre tanta mala noticia, quizás algo que podría resultar positivo, Diego, es el anuncio que hizo la portavoz del gobierno, que el gobierno anunció que llegarán unos 1.000 millones de dólares de inversión extranjera directa para el sector eléctrico desde China y desde España. Según la vocera presidencial, de esos 1.000 millones, 400 millones vendrán de China, 600 millones de España. ¿Qué podemos esperar de ese anuncio y de lo que pueda pasar con esta situación, esta crisis energética en el país? Sumamente positivo. Yo escuchaba el anuncio de los cerca de los 600 millones que se han conseguido para 5 proyectos fotovoltaicos ubicados en Pichincha, en Loja, en Chimborazo.
y para invertir en la expansión del Sistema Nacional de Transmisión. Nosotros lo habíamos mencionado en varias ocasiones, el punto, en este momento consideramos que uno de los puntos más flacos del sector eléctrico es la transmisión. Que se vaya a generar esta inversión es positivo y que se tenga cerca de 600 megavatios solares o fotovoltaicos, aporta significativamente a darle más resiliencia y flexibilidad a la matriz energética. Esperamos, como ciudadanos, como gremios profesionales, que se los pueda implementar de la manera más ágil, eficaz, transparente posible para que pues el país se vea beneficiado de esta inversión extranjera. Yo saludo, esto es positivo y como lo menciono, esperemos que para el 2026 tengamos operativa toda esta energía anunciada. Diego, gracias por habernos acompañado hoy con este criterio sobre lo que está pasando y las últimas situaciones que se están produciendo en el sector eléctrico del país que no son precisamente positivas. Diego Morales, presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de la SUAY, tenga buen día, muchas gracias. Muchísimas gracias, un excelente día a todos.